Entonces, hablando hoy sobre la aplicación de la justicia indígena, tema muy importante, muy interesante, porque en los últimos días pues hemos visto escenas de lo que ha sucedido en distintas comunidades de nuestro país. Entonces, una explicación muy profunda la tenemos hoy con nuestros invitados: Juan Zapeta, primer alcalde indígena ancestral de Santa Cruz del Quiché, y don Carlos Huarques, quien es director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas, AGAI, que es precisamente de lo que quiero consultarle. ¿Qué es? ¿Cómo se conforma? Y en este momento, ¿a cuántos están aglutinando? ¿Cuál es el número de alcaldes y autoridades indígenas, si se tiene este conocimiento en Guatemala? Sí, muchas gracias. Efectivamente, la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas es una asociación que tiene reconocimiento en el Código Municipal. También surge a raíz después de la firma de los acuerdos de paz por el crecimiento, participación cívica y política de los pueblos indígenas después de los acuerdos de paz, como que abrió una apertura de participación política. En ese momento creció la participación indígena a nivel de las alcaldías, pues obviamente surge la necesidad de crear una instancia que representa, pero no solo alcaldes municipales indígenas, sino también autoridades indígenas, que hoy nos acompaña don Juan Zapeta. Entonces está conformado por alcaldes municipales indígenas y autoridades indígenas. Esto a voluntad de los municipios que quieren asociarse, aglutinarse, agremiarse en la asociación, pues lo han hecho de voluntad a cualquier corporaciones municipales, igual a las autoridades indígenas que así lo quieren. A nivel nacional, pues en estas últimas elecciones, según nuestros datos que tenemos, hay más de 100 alcaldes municipales que son indígenas, 118 aproximadamente, y autoridades indígenas a nivel nacional, pues también existen alrededor, lo que nosotros, porque algunos son muy conocidos y otros menos conocidos que no se conocen. Santa María Chiquimula, por dar un ejemplo, el alcalde es una sola nada más, una persona, y está en la comunidad y solito le eligieron. Y bueno, de una manera es diferente en todos los municipios, aproximadamente 45 municipios donde existe autoridades indígenas y algunos más que seguramente no se reconoce todavía. Pero viene pues después de los acuerdos de paz para rescatar y retomar las autoridades indígenas que existen en el país, que tiene una función importante. Seguramente en un mapa que yo traigo también se reflejan claramente. La aplicación de la justicia indígena es más rápido, es más pronta y es reparador. De alguna manera ha contribuido también al país. En algún momento hemos dicho que también el Estado tiene una deuda con las autoridades indígenas porque ha contribuido en la paz. En un mapa que yo vengo también a presentarlo, aparece donde existe homicidio en el país, en las comunidades indígenas, donde existe autoridades indígenas, ha sido menos, o sea, hay más en la costa sur, en el oriente y norte del país, y la parte de occidente es relativamente baja el homicidio. Y esto se debe a la existencia de las autoridades indígenas, la aplicación de la cosmovisión, los valores culturales que tienen las comunidades, que es rescatable todavía, que permanece todavía durante años. Entonces yo creo que esa es la importancia. La ventaja es rápido, es reparador, pues es ponerse de acuerdo, de mutuo acuerdo para equilibrarlo, digamos, que no haya una persona pasa sobre otra persona, el respeto sobre todo, y es lo fundamental que se maneja en la aplicación de esta manera de la justicia indígena que se dice. Gracias. Ahora, alcalde, ¿cuál es entonces la situación con la falta o el delito cometido y su relación con el castigo? Porque normalmente vemos nosotros en las noticias que transmitimos azotes y la forma también de confrontar a víctima con victimario. Pero entonces, ¿cómo catalogan ustedes cada una de las faltas y su castigo? Bueno, tal vez hay que dejar bien claro de por qué uno es autoridad, ¿verdad? Somos electos en asamblea. En el caso nuestro, pues siempre las asambleas lo hacemos allá en la ciudad de Gumarcaj, donde fueron quemados nuestros abuelos en el tiempo de la colonia, ¿verdad? Pero bueno, ya con respecto a las sanciones, la verdad es que es de acuerdo pues a la falta o al delito que la persona haya cometido, ¿verdad? Y dentro de esto pues yo creo que la sanción que no debe faltar, digamos, en una resolución es la reparación, ¿verdad? Si una persona, digamos, se tomó algo, pues cualquier cosa es la reparación.
Yo creo que ese es uno de las sanciones que hay que dejar bien claro que no hace falta, digamos, en una resolución. Luego, a veces cuando hay necesidad, pues ya se acude pues a recuperar la vergüenza, pues. Porque cuando una persona hace eso, prácticamente ha perdido toda vergüenza, ¿verdad? Y la recuperación de la vergüenza no es más que presentarlo pues ante el público. Muchas veces nosotros también hacemos caminatas en las calles de Santa Cruz. Por ejemplo, si se robó un chompipe, una vaca o desmantelaron un vehículo. Entonces, la persona es exhibida pues en la calle para que la gente lo conozca y recupere su vergüenza, pues, porque realmente la persona que hace eso es una persona que ha perdido ya, como dice Carlos, el respeto y la vergüenza, ¿verdad? Entonces, recuperar eso. Pero, sobre todo también los abuelos y las mismas personas o papás de la persona que delinquió, también le aplican el pishab. O sea, eso es algo muy fundamental, digamos, en nuestra sociedad, especialmente los pueblos indígenas, donde el pishab se ha perdido totalmente, ¿verdad? Y tratamos de recuperar, digamos, ese valor del pishab, donde el papá, la abuela, el tío, el hermano mayor, pues aconseja al hijo, al nieto, a quien sea, pues a la persona, no importa también si no es nada de la persona, pero no es familiar, pero siempre se aplica, digamos, el pishab y gracias al Creador lo estamos recuperando. Eso es algo muy importante decir porque generalmente muchas veces el público, la población, solo ve, digamos, cuando se aplica, digamos, el shikai, que para nosotros es el azote, ¿verdad? Entonces, pero no ven lo demás, o sea, y eso es lo que nosotros les agradecemos a ustedes, pues, para que nosotros podamos informar, digamos, al pueblo de que hay otras sanciones que no se miran, pero que realmente están dando un resultado muy positivo. Y bueno, ya después, cuando ya el delito es más grave, entonces ya se aplica el shikai, ¿verdad? Nosotros no le llamamos el azote, sino le llamamos el shikai. Le decimos el shikai porque nosotros se aplica, son unas ramitas de un fruto que le llaman membrillo, ¿verdad? Dentro de las ramas de todo el árbol del membrillo, pues nacen algunos o crecen algunos rectos, unas ramas rectas, ¿verdad? Entonces esas ramas son cortadas, se escogen las más rectas para que la persona pues rectifique su error, para que la persona, digamos, enmiende su error, o sea, sea más recto su vida, ¿verdad? Por eso se escogen esas ramas. Y luego pues ya se aplica y la aplicación del shikai se ha validado esto también en muchas reuniones. Tuvieron ahijab, ancianos, abuelos así ya de 90, 80 años quienes dieron pues su aporte en la cual dicen ellos no, hay que aplicar el shikai como medida correctiva, como medida de sanación, como medida de purificación. Y bueno, como les digo, pues es una sanción que se ha validado en varias asambleas y por eso nosotros no es decisión de Juan Zapeta o de María Lucas o de alguna persona, sino ha sido la decisión de toda una colectividad. Y claro, pues a través del tiempo también hemos estado preguntando a las personas si aplica o no se aplica. Y las personas dicen hay que aplicar, se debe de aplicar. Porque según los resultados allá en Santa Cruz, pues se ve con mucha facilidad, digamos. Y hay estadística del otro sistema en la cual Santa Cruz del Quiché pues es un pueblo más tranquilo, donde no hay mucha violencia, ¿verdad? Y nos complace decir también que allá, debido al trabajo de toda una colectividad, del sistema de justicia estatal, de otras ONGs, de la autoridad indígena, y en fin, es un esfuerzo muy grande el que se ha hecho allá en Santa Cruz, y nos complace decir también que hemos evitado un sinnúmero de linchamientos. Esto es algo que también no se ve, pero que también nosotros acá, a través de estos medios, pues con mucha satisfacción de veras, hemos evitado un sinnúmero de linchamientos, gracias pues a la participación de nosotros o de otras personas que también colaboran para que haya paz, para que haya armonía, para que haya desarrollo en nuestro pueblo. Así que es algo pues que a nosotros nos complace, ¿verdad? Y también quiero decirles, cuando nosotros empezamos el trabajo en la aplicación del shikai, a veces nosotros aplicábamos 2, 3 veces el shikai diario, ¿verdad? Cada día. Pero ahora, digamos, el año pasado fue muy poco la aplicación del shikai. Lo que va del año esta vez llevamos 2 aplicaciones. Ya no son 2 al día, ya no es 1 al día,
sino ha disminuido, y eso creo que también la población se da cuenta. Y bueno, estamos dando nuestro aporte con todo nuestro corazón, pues, para que no tengamos ya después un Santa Cruz del Quiché con mucha conflictividad como en otros lugares, ¿verdad? Que de veras ya cuesta detener, pero gracias pues al trabajo de una colectividad. Gracias entonces, don Juan, y nos queda un minuto para concluir el programa. Nos quedamos con usted, don Carlos, para que en sus consideraciones finales nos cuente qué más o qué falta para hacer más fuerte este sistema de autoridades indígenas. Bueno, primeramente, la conciencia de la población de recuperar su historia, recuperar sus valores morales, por así decirlo, y éticos en las comunidades, y rescatar las autoridades indígenas que no vean como una situación de conflictivo, de linchamiento, porque para nosotros el linchamiento no es la aplicación de la justicia, sino más bien es una intromisión en la aplicación de la justicia indígena. Entonces creo que también tenemos que evitar esos tipos de acciones, porque tampoco es hacer las cosas por hacerlo. Como decía don Juan, la aplicación del shicaje, el shicaje es el chicote, digamos, como se dice, pero sin embargo es como la sanción extrema que se le puede dar a una persona, porque no debería dar siempre a todos, sino como le dice, hay muchos de esos. Y el ejemplo que pone don Juan, pues creo que ahí se demuestra claramente que las autoridades indígenas tienen una función importante de rescatar los valores culturales, rescatar el respeto sobre todo, porque es lo fundamental, porque si yo no respeto a usted, hago lo que yo quiero y lo que a mí me conviene. Entonces es ahí donde genera la violencia. En este caso creo que queremos hacer un llamado al pueblo de Guatemala, pues rescatar ese valor, el respeto entre todos y entre todas, respetar a la anciana, el anciano, a las mujeres, a los niños, a los mayores de edad, a los papás y mamás. Cuando no se da eso, entonces ya genera un conflicto, genera una situación de faltar el respeto a otro, pues obviamente hay que aplicar. Yo creo que la aplicación del shikai que dice don Juan es la medida extrema, por así decirlo, pero creo que han dado un ejemplo, porque decía también en algún momento don Juan, algunos que les han aplicado ese tipo de sanciones, pues se han recuperado. Pues ahora ellos lo respeten a ellos. Muchas gracias por usted, porque recuperé mi vida normal en donde estaban. Entonces creo que sí, hay varios ejemplos que se puede ponerlo, pero considero hacer un llamado, en este caso a las autoridades estatales, donde existe autoridades indígenas, tratar de respetarlo. También a los alcaldes municipales, algunos consideran, pero yo soy indígena, soy alcalde indígena. Es que no es, tal vez el término de alcalde indígena no es lo correcto. Entonces por eso nosotros denominamos, de acuerdo a los tratados internacionales, también las autoridades indígenas, ¿verdad? Porque tiene una función totalmente diferente. El alcalde municipal tiene su función de hacer infraestructura, de recaudar los impuestos, pero las autoridades indígenas, ellos están ad honorem, debe ser respetado por el municipio, por la municipalidad sobre todo, porque deben coordinar. Hay un caso, por ejemplo, en Santa Bárbara. El alcalde anterior que salió, pues al inicio no le daba importancia. Cuando tocó a enfrentar un problema, tuvo que llamar a las autoridades indígenas y pacíficamente se resolvió todo el caso. Entonces hay ejemplos claros. Creo que las autoridades indígenas debe ser rescatado donde puede existir, ¿verdad? Entonces, bueno, así que... Solo un agregadito. 10 segundos. Solo un agregado. Fíjese que lo que decía Carlos, me gustaría tener otro programa, porque de verdad pues es muy importante. Otro, la verdad. Y traer, digamos, a las personas, como dice Carlos, que se han corregido con la aplicación del shikai. Fíjese que la semana pasada hay un marero, uno que estuvo en una clica allá en Santa Cruz, y me encontró en la calle y me dice, don Juan, perdone, pero tal vez en estos días le voy a dar una cena en agradecimiento porque me he corregido, digamos. Entonces, yo cuando Carlos me dijo que veía este programa, dije yo, ¿cómo no llevar a este muchacho para que él mismo venga a dar su testimonio? Y no solo él, sino que hay varias personas que también dicen, pues esto me ha purificado, me ha sanado, ¿verdad? Entonces esto también satisface. Pero también decir por último que la última sanción que tenemos nosotros validado en Santa Cruz del Quiché es el destierro. Es decir, además del shikai, cuando una persona ya no se corrige con la aplicación del shikai, entonces aplicamos el destierro. Y allá en Santa Cruz hemos aplicado 4 destierros en lo que va
digamos, en lo que va la reconstitución y la reconstrucción de la autoridad indígena de Santa Cruz. Bueno, muchas gracias entonces ahora sí a ambos por esta amplia explicación, y entonces aquí con documentos en mano ellos nos muestran cómo los municipios o las comunidades donde hay autoridades propias ejerciendo entonces este poder local, pues hay menos delincuencia. Dejamos entonces con estos datos a usted para que saque sus propias conclusiones.